Vamos a lo gordote directamente, Vale. ya a lo nuclear, ¿no? He hecho el aperitivo porque y la enrollo. comparsa. No, si no es por enrollar, sí, créeme, que con las preguntas kilométricas que hago. Pero esta es muy breve. ¿Qué significa Dios en tu vida? ¿Qué significa Dios en mi vida? Algo que me trae el otro. Yo he tenido una experiencia de Dios, yo creo que muy particular. En la canción de Zetangana que dice yo era ateo, pero ahora creo, que es se quiso interpretar un poco de aquella manera como el conocimiento de Dios a través de alguien. A mí me ocurrió, ¿no? Porque yo crecí en una familia atea. Además, atea, yo llamo a mi padre ateo monoteísta porque no solo es ateo, sino creyente férreo en el ateísmo. Sí, ¿no? lo decía Ratzinger, precisamente en el proceso de duda entre creyentes y no creyentes es donde se vertebra realmente las creencias. Totalmente, pues yo crecí en una familia atea, la cual yo no fui bautizada, no fui a religión, y es mi abuela materna, mi abuela María, la que me da la contra, ¿no? Me decía, se murió una niña. La vivencia y la explicación que le tienes que dar de la muerte, por ejemplo, a un niño cuando eres ateo, es cruda. Se murió una niña de mi cole y me decía mi padre, no, pues se ha muerto, con 3 años teníamos, 4 años, y ahora estará debajo de la tierra, se la van a comer los gusanos, que después van a ser comidas por otras aves, una explicación casi pagana, y me cogía mi abuela y me decía, tú no le hagas caso, está en el cielo con los angelitos y yo te voy a enseñar a rezar el 4 esquinitas. Entonces, ese acercamiento a Dios infantil, ¿no? Todo lo que se puede acercar a Dios un niño, también mucho a través de lo popular, de la Semana Santa. Mi abuela me llevaba mucho a ver las procesiones, pero también muy íntimo porque me ponía escapularios a escondidas de mi padre y luego mi padre me lo quitaba. Esa experiencia de Dios es a través de mi abuela, y cuando decido hacer la comunión, luego me hago adolescente, y yo creo que un poco por pereza más que por otra cosa. Yo creo que muchas veces las crisis de fe o incluso el ateísmo es por pereza, por no querer plantearte. Es mucho más fácil pensar que no hay nada a que lo hay todo, ¿no? Que no hay... ¿Pero tú lo crees? ¿Que es mucho más fácil? Sí. Pero, sí, porque lo he vivido. A ver, sí, pero concluir la pregunta de no hay nada, vale, puedes decir, venga, no hay nada, sí, puede ser más fácil en cuanto a que es un binomio, sí o no, pero joder, cargar con una existencia donde la posibilidad del asombro, de la belleza, en mitad de la miseria, no tiene ningún sentido ni significado, joder, no sé, le preguntaría a Camus, a Sartre cómo vivieron esa realidad. Con la nada. Yo creo muchas veces lo contrario, ¿no? Yo estoy rodeada de mis amigos, la mayoría son ateos, y a veces cuando se enfrentan, por ejemplo, a la muerte, siempre surge la cuestión de ojalá creyese porque es un consuelo, ¿no? Y a mí me resulta justo lo contrario. O sea, yo creo que a mí me cuesta mucho trabajo. Me cuesta mucho trabajo porque precisamente yo he socializado en una familia atea y mis respuestas por defecto muchas veces tienden al materialismo, y han tendido durante mucho tiempo. Y todavía me hago preguntas de primero de teología, ¿no? Como yo cuando le pique la puerta a San Pedro le diré, ¿por qué hay niños que enferman, no? O sea, ¿por qué ocurre esto? O sea, tengo preguntas tontas, pero para mí más que un consuelo es no creer. No creer que puedes vivir de acuerdo a una moral que tú te has inventado. Eso es un consuelo. Una moral que yo me invento y que yo la cumplo. Creer que tus acciones no tienen eco en la eternidad, sino que cuando te mueres aquí se apaga la luz y ya está, cuando ¿no? chapas, ¿no? Ese es el consuelo, claro, vivir sin algo por encima de ti, vivir de acuerdo a... Y por eso para mí es un sacrificio y es un trabajo, ¿no? Igual que es un trabajo, una relación de amor de pareja, ¿no? O sea, es mucho más fácil no tener pareja, por mucho que tener pareja sea, yo creo, lo deseable, ¿no? Y amar al otro sea lo deseable, es mucho más fácil no amar al otro y ser y no sufrir por ello, y no preocuparte, y no hacerte preguntas y no tener dudas que tenerlas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que creo que en mis etapas, que era lo que te iba a contar, que de adolescente, y sobre todo coincido con el 15M, que coincide a su vez con la JMJ. Y yo estaba súper metida en el 15M, lo explica Ernesto Castro en su libro, que se llama Memorias y Libelos del 15M, cómo surge como una afán, incluso anticlerical, de decir, joder, ¿por qué a ellos los tratan distinto y los dejan entrar a los sitios, no sé qué, y a nosotros? Evidentemente, pues porque han pedido permiso al ayuntamiento, ¿no? Por una cuestión sencilla. Pero sí que ahí tengo una etapa mucho más, pero... yo seguía yendo a la iglesia, yo no creía en Dios, ¿no? Dejé
de creer y de tal, pero seguía yendo de vez en cuando y no sabía por qué siquiera. O sea, hiciste el combo contrario a tu abuela, ¿no? Que decía, yo Claro. creo en Dios y no en la iglesia, y tú dices, ala, pues Yo creo Dios pero lo arrinconó yo siempre y lo he a hecho esos porque, bancos. claro, incluso cuando de niña, cuando yo no iba a religión ni a tal, me escapaba a la iglesia y hasta comulgué antes de hacer la comunión, antes de decidir hacer la comunión. Yo me escapaba con 5 años a la iglesia y me gustaba mucho. Y de mayor, vivía en Malasaña, de los 25 a los 28, 23 a los 28, yo sí que iba a misa de vez en cuando, no participaba en el oficio, no me levantaba, no, por supuesto no comulgaba, no, pero iba. Y que mi compañero de piso además siempre me decía, ¿pero por qué vas? Y yo no sabía ni siquiera responderle. Pero llega de repente mi pareja actual y por eso digo que siempre tengo una vivencia de Dios que viene impulsada por el otro, que siempre otro me tiene que decir, oye, que está esto, ¿no? Y en nuestra primera cita me dice, vamos a hacer la confirmación. Y yo le dije, ¿pero qué me estás contando? Joder, arrancó, pero vamos, lanzó los dados bien duros, es decir, lo que salga... Yo le dije, ¿qué me estás contando? No entendía nada, no... Y es bonito al final porque te hacen un regalo, tanto mi abuela como él, que yo creo que es el más grande que te pueden hacer, que es decirte, hay esto, ¿no? Y vente a este lado y quiero ir contigo y te voy a ayudar y te voy a acompañar. Entonces es muy bonito porque yo sola no puedo alcanzar ese nivel.